Bueno, seguimos adelante aquí en Buen Día Uruguay y para citar un ejemplo de muchos que hay respecto a la nota que se viene de niños superdotados, es que damos cuenta de esta noticia que llega desde México, en donde un niño de 12 años entró a la universidad en ese país. La crónica da cuenta de que Carlos Antonio Santamaría iniciará una licenciatura en Física Biomédica en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México. Este alumno es el más joven que ha tenido la máxima casa de estudios y sueña con curar a el mundo. Bueno, la crónica es bastante larga, pero habla de las habilidades y las capacidades que tiene de este niño, 12 años, interactuando con adultos prácticamente que se preparan. Reiterame la carrera que va a hacer. Para que lo busque. Es que es conmovedor, realmente. La carrera de biomédica, física biomédica. ¿Qué te parece? Bueno, es importante, ¿no? El impacto que genera ver un pequeño de 12 años, bueno, ya ingresando en la universidad. Pero ¿cuál es la realidad de nuestro país? Se dice que mundialmente las personas con superdotación en cada población vendría a ser un 3%. Pero ¿qué pasa en Uruguay, ¿no? Cuando se detecta justamente a un niño, a una niña con altas capacidades, realmente se lo encausa de la manera que habría que encauzar, y si estamos, explotar lo bueno de eso para desarrollar su talento. Y si estamos además también en condiciones, si el sistema educativo está en condiciones de captar precisamente a esos niños con esa capacidad. Bueno, tenemos invitados especiales porque dos conferencias muy importantes se van a ofrecer entre hoy y mañana, hoy en la Universidad de Montevideo, mañana en la Universidad Católica, charlas con importantes exponentes en la materia que nos acompañan y bueno, dirigido justamente a psicopedagogos, psicólogos, docentes, estudiantes de carreras afines, profesionales de la educación y de la salud. Exactamente, con mucho gusto recibimos a la doctora Yolanda Benito, que es especialista en altas capacidades y superdotación, también al doctor Oscar Quiñones, es cirujano cardíaco, pero ha trabajado durante muchísimos años en este tema, y al licenciado Horacio Paiva, que es psicólogo, neuropsicólogo infantil. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, antes que nada, entender esto de la superdotación intelectual y el tema del desarrollo del talento. Veíamos el caso de este niño, ¿verdad? Que nos daba pie a poder adentrarnos en este tema. Yolanda, venís de España, además, especialista en esta materia. ¿Qué oportunidades ves realmente de que estos niños que presentan estas altas capacidades a futuro puedan efectivamente encauzar esto en el desarrollo de sus talentos? Obviamente depende de las posibilidades educativas que estén dadas a estos niños, ¿no? Para que este niño pueda desarrollar su talento ha tenido que haber una legislación que permita una entrada temprana, unas aceleraciones, unas adaptaciones y una profesionalidad de las personas que le han acompañado en su educación que permitan que a nivel emocional, a nivel social, esté ajustado conjuntamente con el ámbito cognitivo, que se puede dar perfectamente. Es decir, puede entrar precozmente. En España también han entrado niños con 14 años en la universidad a estudiar la carrera universitaria y desarrollarse de forma correcta a nivel social y emocional con pares de su edad en otros entornos diferentes a los que cursa la carrera. Claro, pero decías la importancia de una legislación que eso lo permita, ¿no? Y la preparación para cómo llevar a cabo las adaptaciones, las ampliaciones y el recorrido y la atención a las familias y al alumno. Doctor Quiñones, usted, como decíamos, es cirujano cardíaco, pero a lo largo de su vida y su trayectoria ha interactuado con muchas personas, niños o jóvenes también que tienen esta capacidad. ¿Qué tan importante es captar a tiempo a un niño con esta posibilidad de diferenciarse del resto por precisamente tener esta, no sé si llamarlo habilidad o capacidad, como decía, para poder incorporar algunos conocimientos? Bueno, yo creo que es fundamental la captación lo más temprana posible para encauzar al niño en las mejores prácticas educativas, que es lo que plantea acá la doctora Benito. Eso va a tener no solo una repercusión importante en el desarrollo del individuo, de la persona, sino que sin lugar a duda va a tener una repercusión importante a nivel social. Claro, porque tenemos la posibilidad de potenciar un don y evitar frustración también.
Porque si no se le da una educación adecuada a sus posibilidades, tenemos la posibilidad de que se frustre, ¿no? Bueno, sí, de eso pueden hablar con más certeza las personas que nos acompañan, que son que realmente conocen la psicología de estos niños. Bien, a propósito de eso, a Horacio Paiva, que es neuropsicólogo, también para entender de qué estamos hablando, porque quizás, bueno, no todos entendemos lo mismo, ¿verdad? Por superdotación o por altas capacidades. ¿Refiere únicamente a un coeficiente intelectual o va más allá de eso? Va mucho más allá de eso. Lo que se entiende por superdotación intelectual es, como tú decías inicialmente, un cociente intelectual alto. Cuando decimos un cociente intelectual alto, nos referimos a lo que se pueda valorar con un instrumento de medición de inteligencia adecuado y aplicado por personas idóneas que determinen que ese niño, esa niña o ese adulto, porque esta es una condición que las estudiamos en distintas etapas de la vida, estén realmente en un nivel bien alto. ¿Ese nivel bien alto cuál es? Es aproximadamente el 2% superior de la población. Tenemos determinados puntos de referencia en los cuales nos hemos puesto prácticamente de acuerdo, que cuando hablamos de cociente intelectual deberíamos hablar de un nivel de por lo menos de 130, un cociente intelectual de 130, y a partir de ahí podríamos comenzar a hablar de superdotación intelectual. La media del ser humano común es 100. Es 100. Entre 85 y 115 se encuentra el 68% de la población. O sea, la gran mayoría de la población estamos ahí entre esos dos límites, digamos. Y ya a partir de 130 estamos hablando de superdotación. Exacto, porque la distribución de la inteligencia se distribuye como tantas otras cosas en una población, como puede ser la estatura, el perímetro cefálico, el peso, etcétera. Entonces, hay los que son muy altos y están los que son muy bajos. Y pasa con una cantidad de variables. Y con la inteligencia pasa lo mismo. Entonces, la educación especial de nuestro país se ocupa muy bien desde hace muchos años de lo que es la parte más de la discapacidad, de los chicos que tienen deficiencias intelectuales, discapacidades motrices, y está muy bien y todavía falta mucho por seguir trabajando, por seguir investigando y mejorar la condición de esa población. Pero resulta que recién ahora nos estamos ocupando con una incidencia mayor y certera y con un camino cierto de esa otra población que también requiere y merece, hasta por una cuestión de derechos humanos, una atención especial y realmente cumplir con la educación de la diversidad de la que tanto se habla, bueno, que esa diversidad se ocupe de ambos extremos de la población. Por eso el Plan Ceibal va a utilizar este método para detectar a niños superdotados. Ahora, Yolanda, yo le consulto, capaz que en estos momentos hay una mamá, un papá, alguien que dice, bueno, yo advierto que mi hijo está a un nivel superior al curso que está recibiendo. ¿Cuál es la sugerencia inmediata como para tratar de encauzar el tema? ¿Sigue yendo, es aconsejable que siga yendo al centro de estudio donde va, que siga cursando el año adecuado a su edad? ¿Qué hay que hacer como para comenzar a incursionar en el tema? Hombre, los padres suelen advertir muy bien las diferencias en cuanto a las capacidades de sus hijos, porque las comparan con otros niños de sus entornos o otros hijos, ¿no? Por ejemplo, les suele llamar mucho la atención pues niños que se van fijando por la calle y aprenden los números con 2 años, ¿no? Porque preguntan por los números de los portales o preguntan por los números ascensores, o les llama la atención pues la precocidad en el lenguaje, las preguntas, porque ¿dónde van los que se mueren? Entonces los padres ven que hay una situación que no es común o no es adecuada, y también se dan cuenta que cuando van sus hijos al colegio, por ejemplo con 3 años, no les puede enseñar a contar porque saben contar a lo mejor hasta 20 o ya saben el abecedario. Entonces temen el aburrimiento, y no eso, sino que no aprenden, que es algo que un niño necesita para su desarrollo cerebral, y también que tampoco encuentran niños con que jugar, porque a veces su vocabulario no es el mismo. Exacto. Y no comparten. No tiene la posibilidad de interactuar con los padres. Entonces, una frase de un crío de 4 años es escuelorra, menuda bobadorra. Claro. Que esperan otra cosa, ¿no? Entonces, los padres les preocupa no tanto el ámbito de lo cognitivo, sino que no ven a su hijo feliz. Y cuando esperan que un niño vaya al colegio, contento. Y eso es lo que les pesa más. Y en esa situación, obviamente, la adaptación es totalmente necesaria para que ese niño pueda ir a aprender al colegio y a socializar. Está mejor con niños un poco más mayores,
igual que ocurre con los niños con discapacidad intelectual. Y la enseñanza, solo se aprende lo que no se sabe. Si ya se sabe, Claro. es perder el tiempo y el desarrollo del niño no se da. Claro, Claro. Hasta se puede estancar, como seguro. decías. Quiñones, usted es médico cirujano cardíaco. Sí. O sea, no es la especialización necesariamente del tema de la superdotación. Sin embargo, su sensibilidad para con este tema lo llevó incluso a tomar determinadas acciones, iniciativas, para realmente encauzar a estos talentos, ¿no? A estos niños, niñas con estas altas capacidades. ¿Qué fue lo que encontró en el camino, en el trayecto de su vida, que lo llevó a sensibilizarse especialmente por esta causa? Bueno, yo he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de cruzarme con 4 o 5 niños que en diferentes momentos me llamaron poderosamente la atención por su capacidad diferente. Y hace cuestión de 3 años atrás, nuevamente tuve esa oportunidad de un niño que lo que me llamó la atención fue en una conversación informal de un grupo de amigas. Hablaban de un niño que había competido en una olimpiada de matemática y había ganado el primer puesto. Y cuando profundicé, después de terminar la reunión, a ver qué era lo que había ocurrido con el niño Agustín, me encuentro que había competido contra una base de 21.000 niños de su misma edad y había obtenido el primer puesto, primer lugar. Un niño uruguayo. Un niño uruguayo. Entonces, ante esa circunstancia, digo, bueno, que este niño es bueno para las matemáticas es indudable, pero... ¿Qué estamos haciendo con él y su claro, potencial? y que será bueno para otras cosas. Bueno, a partir de esa pregunta fue que empecé a tomar una serie de iniciativas que no había tenido la oportunidad de hacerlas anteriormente. Y desde recabar dinero para que este niño pudiera estudiar en un centro más especializado, hasta, bueno, incluso pedirle reunión a la ministra de Salud, ¿verdad? Para en aquel momento plantearle también... Sí, la recabación de fondos o de ayuda para el niño no es lo más importante ni lo más trascendente, pero eso sirvió para generar un ambiente donde muchas personas estuvieran interesadas en el tema y esto se empezara a conversar de alguna forma. con la ministra de Educación, perdón, claro. María Julia Muñoz. Paiva, sí. por último, ¿qué tan preparado está nuestro país, ¿no? para atender, como usted decía, usted manifestaba recién que se atiende y se trabaja de buena manera para las personas con discapacidad y se hacen cosas muy importantes. Recién la doctora también hablaba de legislación, pero más allá de legislación, en cuanto a la formación incluso de aquellos docentes que tienen que interactuar, desde incluso la escuela, magisterio, todo, ¿se está trabajando en la especialización de personas para atender a niños con superdotados? Sí, ese es un punto crucial, porque las legislaciones tienen que ir acompañadas de determinadas acciones en la vida cotidiana y en la vida real, sobre todo de las personas que van a estar ahí en la trinchera, digamos, ¿no? Al frente de las aulas, al frente de los grupos, haciéndose responsables de la educación. Cuando yo comencé a trabajar con este tema, ya hace unos cuantos años atrás, empecé a mirar a mi alrededor de quiénes podía aprender y no encontré mucha referencia y tuve que salir al exterior a hacerlo. Entiendo que es imprescindible que los profesionales que nos dedicamos a esto tengamos una formación adecuada, porque sin eso no vamos a lograr nada. Va a ser solamente una declaración de lo que se debe hacer y nada más. Estamos aún en una etapa iniciática. Pero pienso yo en una etapa a su vez muy prometedora, porque esta administración ha tomado una decisión muy importante que, a mi entender, es histórica. Nunca antes en este país se tomó la decisión y se tuvo la valentía para emprender la lectura de un camino que entendemos que es imprescindible, que es poder identificar a los más capaces,
porque los más capaces en un paisito como el nuestro van a ser, porque ya lo son y deberán serlo, la gran riqueza de nuestro país. La gran riqueza de un país son los recursos humanos, de un país pequeño como el nuestro, como así hizo Corea del Sur en su momento, como hizo Japón, como hizo Singapur, que se enteró de que la riqueza realmente no había que buscarla bajo tierra, sino que estaba arriba en los recursos humanos. Y hacia ahí tenemos que apuntar. Bien interesante. 2 conferencias entonces, reiteramos, están invitados docentes especialistas en la materia o simplemente, bueno, también interesados en profundizar. Hoy en la Universidad de Montevideo, mañana en la Universidad Católica a las 18:30. Y este plan piloto lo vamos a seguir, que se va a hacer, ¿verdad?, con la detección de estos niños, niñas con superdotación, a ver cómo se va desarrollando en nuestro país para, bueno, ver de qué manera logran realmente encauzar justamente estas altas capacidades. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes,